pues pasamos con las secciones. Secciones nuevas. Vamos a hacerlo rapidito. Mi sección no es ni más ni menos que lo que hice con Nude Project, pero con Spicy Fortuna. ¿Por qué? Porque me ha gustado y da respuesta al objetivo que teníamos nosotros, que era ser útiles, ¿no? Y ayudar y acompañar a la gente a introducirse en el mundo de los podcasts, con una guía para que vayan directos al grano a lo que les gusta escuchar. Entonces, el viernes, como he dicho en la introducción, el viernes subimos un carrusel con los mejores podcasts de Nude Project. Entonces incluimos 4, Alex Roca, Yaiza Canosa, Tony Segarra y Mangachi. Muy bien, el del avión. El del jet privado, que fue brutal. Bueno, pues esta semana quiero hacer lo mismo, pero con Spicy Fortuna. Y esto se va a quedar y me he planteado 2 cuestiones. Hacerlo por podcast y luego hacerlo por temática. Es decir, los mejores episodios sobre inversión inmobiliaria, independientemente del podcast que sean. O sea, lo que se tiene en cuenta es al entrevistado y al contenido, no que el podcast sea uno que sea asiduo en el nuestro, ¿vale? Entonces esta semana me centro en Spicy Fortuna. ¿Qué pasa? Spicy Fortuna son podcasts que dentro tienen muchos subtemas, ¿no? Y es difícil que en un episodio completo te guste todo lo que han hablado, porque por ejemplo, cuando se meten en cuestiones de videojuegos, igual que nosotros, yo desconecto un poco, ¿no? Lo escucho igualmente porque me gusta mucho su punto de vista, porque siempre aprendes algo, pero es cierto que desconecto un poco cuando hablan de videojuegos. Entonces lo que he hecho ha sido centrarme en los temas que más me han gustado de Spicy Fortuna. Y aquí voy a intentar hacerlo en orden de podcast. Sí, vale. En el episodio 22 hicieron el pacto de socios en directo. Y eso me parece útil, no, lo siguiente. Hicieron mucho hincapié en tener un pacto de socios, y más cuando son 4 personas, y me pareció brutal porque lo hicieron en directo, todas las cláusulas, toda explicación de todos los requisitos, las cosas peculiares que tenían ellos, como por ejemplo, qué pasa si fallamos 2, qué pasa si fallamos 3, sale o no sale el podcast. Y hacerte partícipe. Exacto. A nivel económico, todo eso. El Media for Equity lo explican también en ese podcast y me parece muy, muy útil, sobre todo si tienes una empresa o quieres montar una empresa con algún familiar, amigo, colega, pareja, etc. Luego, en el episodio 40, Willy habló de los 5 tipos de demostrar el amor. Y a mí eso me caló hasta los huesos. Porque me pareció muy, muy, muy útil. De acuerdo. Muy bonito, lo estuvimos hablando de hecho, porque explica que hay 5 maneras en las que tú puedes demostrar que quieres. Pues con palabras, con regalos materiales, con salvarte la vida y decir, pues te lavo el coche, con hacerte favores, ¿sabes? Con caricias. Había como 5, no sé si he dicho 4 o 5, pero bueno. Y me parece muy, muy útil porque una vez sabes eso, de repente empiezas a ver las cosas de otra manera. Y empiezas a apreciar mucho más a la gente de tu alrededor y a darte cuenta de cómo te quiere la gente de tu alrededor. Y me parece muy bonito. En el episodio 65, Mark habló de la importancia de tener un buen director financiero. Y ese podcast fue muy, muy guay porque habló de los problemas que tuvo él mismo en su empresa, de decir, tengo posibles facturas a futuro, pero tengo gastos de presente que no se pueden pagar con las facturas de futuro porque a lo mejor me las van a pagar a 60 días. Entonces, todo ese cash flow y el tener efectivo es el principal problema de la mayoría de empresas, el motivo por el que muchas empresas cierran, y ese fragmento es muy útil. Todos los fragmentos los pondremos en la descripción. El cuarto fragmento que me gustó mucho y me pareció muy útil es en el episodio 83. Álvaro habla sobre ahorrar en impuestos, el hack para ahorrar en impuestos. Como él, con las fechas de las facturas, poniéndolas antes o después o en periodos entre medias, a la hora de tu tributar, como que pagas más o menos impuestos y luego lo que tienes que pagar no te descapitaliza. Si pones la factura en el mes siguiente,
digamos que el trimestre anterior has facturado menos, entonces tienes que pagar menos. Y lo mismo, pero al revés. Si tú necesitas los ingresos y esa factura contabilizarla el mes de antes, si te la mandan el mes después, bueno, pues todo eso lo explica Álvaro, creo que es como 20 o 30 minutos, pero al detalle. Y me pareció espectacular. Y quiero cerrar con un extra spicy, porque ellos tienen sus episodios semanales y de vez en cuando, una vez al mes o cada 2-3 semanas, hacen un extra. Y mi extra favorito es llevan 25, el 24, que es con Fer Miralles. Oh. El arte de vender. El arte de vender y de contar historias es que es una masterclass de comunicación verbal y no verbal. Ese hombre es un máquina. Es que ese hombre, y no lo hemos traído todavía, no ha hecho ninguna entrevista en podcast nuestros. Y fue la primera persona que nos dio su beneplácito que para el nos podcast. dio su... Exacto. Es verdad, porque lo vimos igual que comentamos que vimos a Uri Sabat, pues vimos también a Fer Miralles y le comentamos la idea del podcast y nos dijo que le gustaba mucho, que lo veía súper nicho y que nos animaba mucho y que si queríamos contar con contenido suyo, que adelante 100%. Así que ese extra spicy tiene a los 4 sentados y él con una pizarra los hace salir al escenario a hacer intervenciones y a explicar, pues por ejemplo, explícame que, haz un vídeo, un audio de 1 minuto a tu yo del futuro dándole consejos de vida. 1 minuto. Con la estructura perfecta, sin muletillas, sin ems, sin pausas, vale, pues, ¿sabes? Sin repeticiones. Bueno, está espectacular. Sin cabras, que le llama a él le llama cabras, 3 cabras, 2 muletillas. Te digo una cosa. Sé que en un futuro vamos a tomar clase con él. Sí. Y haremos un vídeo con él. Sí. Ojalá, vamos. Firmado, ¿eh? Así que yo cierro mi sección, la repetiré. Si hay algún episodio, o sea, hay algún canal que os gustaría en especial que analizáramos. O tema. Pues decidlo y yo haré el trabajo por vosotros. En los comentarios.